lo pensamos en blanco y negro y pensamos que era moreno, y no, era lo que llaman en México un güero de rancho, de pelo color castaño, rizado, y entraba ahí con sus cananas y decía, dos malteadas de fresa. Personaje singular. The Villistas are a little bit more diverse of a social movement, and that flavors what Pancho Villa stands for. Whereas Zapata is much more like a class movement with a very clear goal, which is land and liberty, summarizes it pretty well. Pancho Villa never really writes down what he wants nearly as clearly, and so historians argue, to what degree did he really want to do land reform? To what degree did he really care about various aspects of social reform? The similarities are that they both have a kind of small town or village, lower class connection. So they're both popular leaders, and in the big history of the revolution, they're the two that are become the most mythified in a way. Ya cerca de la fecha señalada en el Plan de San Luis, Madero cruzó la frontera y reingresó en México. El 20 de noviembre se dieron varios estallidos en diferentes estados del país como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Morelos y Guerrero. Esta fue la chispa que desató la Revolución Mexicana. Zapata, dada el lugar, la región donde operaba más bien en forma de guerrilla. Francisco Villa tenía toda una división de muchos miles de soldados y enfrentaba al gobierno en grandes combates. Pero en el fondo, los dos eran representantes de la gente humilde. Conforme empezó a haber noticias de grupos revolucionarios que tenían éxito, el descontento social que existía tanto en las clases bajas como en las medias, desde luego, y en una buena parte también de las clases altas, pues se manifestó a favor y se fueron uniendo. Al Plan de San Luis los zapatistas se adhieren porque está la oferta de devolverle las tierras a los pueblos que hubieran sido usurpadas por los hacendados. La recuperación de las tierras de la que habla Madero, ellos la entienden como una reivindicación ancestral, nacido con la conquista, una asignatura pendiente que tenía 4 siglos y que era la reivindicación de los pueblos campesinos. Todos los jefes de las fuerzas revolucionarias de Morelos, en reunión, nombraron a Emiliano Zapata, jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur, que después pasaría a llamarse Ejército Libertador del Sur. De esta forma, la figura y poderío de Zapata quedaban instaurados. Era el jefe de una de las zonas de guerra más estratégicas, dada su proximidad con la Ciudad de México, centro del poder político y por tener acceso a los caminos de entrada y salida al Distrito Federal. En el norte del país, la insurrección tomó fuerza especialmente en Chihuahua, donde era comandada por Villa y Orozco. Y a donde quiera que Villa pasa, hace pedazos a las estructuras oligarcas, bien destruyéndolas, como en el caso de Chihuahua y Durango, bien obligándolas a mantener constante pago de derechos de explotación. Siempre en la contradicción de que en el norte no puede acabar de romper con los Estados Unidos porque es su base material. Piensa que la revolución en México se hizo en un país donde no había fábrica de municiones. Por lo tanto, cada vez que querías ir un tiro, tenías que traerte la bala del otro lado. Por lo tanto, la red de contrabando que se tiene que crear, y durante varios momentos hay un bloqueo armamentista, la red de contrabando es inmensa. Durante varios meses, los revolucionarios se enfrentaron al ejército de Díaz, hasta que Villa y Orozco atacaron y tomaron Ciudad Juárez contra las órdenes del mismo Madero. La toma de Ciudad Juárez
Es la batalla más importante de toda la lucha militar antireeleccionista en contra de Porfirio Díaz. El destino del país se juega en montones de pequeñas insurrecciones armadas, pero una sola batalla en el norte, en el extremo del país, en la frontera. Pareciera absurdo que una revolución se definiera en la periferia y no en el centro, ¿no? Pero así es. Fue así como la revolución fue nutriéndose de gente con, pues a lo mejor no muy clara la cuestión del objetivo de la revolución. Más bien era la inconformidad por la forma en que el hacendado y sus capataces trataban al pueblo. Luego de la toma de Ciudad Juárez, en poco tiempo los opositores al régimen dictatorial conquistaron las zonas del norte del país, Chihuahua y Baja California, y la zona costera de Veracruz. Los maderistas empezaron una guerra de guerrillas que poco a poco se fue haciendo una guerra de concentración. Si bien pegaban al principio y huían antes de que llegara el ejército federal, poco a poco fueron uniendo una fuerza suficiente para presentar batallas al ejército federal. En Torreón lo derrotaron el 15 de mayo. En Cuautla lo derrotaron y se aproximaban a Cuernavaca y al Distrito Federal. Estaban tomados Agua Prieta, Iguala también estaba tomado, hasta que el ejército federal se ve totalmente rebasado. El dictador enviaba cada vez más ejércitos a luchar contra los sublevados. Pero los rebeldes contaban implícitamente con el apoyo de los Estados Unidos, que enviaban tropas a través de la frontera y barcos hacia los puertos mexicanos para reforzar las leyes de neutralidad. Porfirio Díaz quedó convencido de que no contaba con el apoyo norteamericano, de que no contaba con el apoyo de muchas clases altas del país, que no contaba con un ejército tan eficiente, y entonces la posibilidad de la renuncia creció a probabilidad. El 21 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, los maderistas llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz que viajaron para acabar con el conflicto. La apuesta política de Madero era que ahí terminaba la revolución y él asumía el poder presidencial con el lema de sufragio efectivo, no reelección, y con eso iniciaría la vida política del México moderno. Para Madero lo peor que le podía ocurrir a México era otra revolución, porque una revolución, dice, siempre la hace alguien, y los revolucionarios siempre le cobran a la patria sus servicios muy caros. Entonces él no quería una revolución, sino luchar pacíficamente. El 25 de mayo de 1911, Díaz renuncia y se nombra a León de la Barra como presidente interino, en lo que él, se supone, pacificaba al país y llamaba a nuevas elecciones. Después de la firma del pacto y ante nuevos disturbios acaecidos en la Ciudad de México, Porfirio Díaz se embarcó hacia París, donde moriría 4 años después. El gobierno provisional de Francisco León de la Barra, según el pacto, duraría desde mayo hasta noviembre de 1911, momento donde convocaría elecciones generales y entregaría el poder. Como era un presidente interino, la ley le señalaba que tenía como tarea estabilizar políticamente al país nuevamente para llamar a elecciones. Pero además le hace algunas jugadas un poco extrañas. Madero va al estado de Morelos a entrevistarse con Zapata, quien no quería licenciar a sus tropas, y mientras están Zapata y Madero conferenciando, el León de la Barra envía a un grupo del Ejército Federal comandados por Victoriano Huerta
a atacar a los zapatistas, esperando que Zapata se sintiera traicionado y fusilara a Madero. Y de este modo él resolvía el problema. El ejército federal al mando de Victoriano Huerta formó un cerco sobre Villa de Ayala, donde estaban los rebeldes. Ahí esperaron emboscados a que Zapata se rindiera y depusiera las armas como pedía Madero. El combate tuvo inicio a las 3 de la tarde y continuó hasta el anochecer, cuando Zapata pudo salir en retirada. De la Barra pues representaba al viejo régimen, logró que Zapata desconfiara de Madero, pero también hay que reconocer que actuó institucionalmente, organizó las elecciones en las que Madero arrasó y reconoció el triunfo de Madero y se sometió, digamos, a la legalidad y a la institucionalidad. En las primeras elecciones, luego del porfiriato, Madero prácticamente no tuvo oposición y fue elegido presidente por abrumadora mayoría, mientras que Pino Suárez resultó vicepresidente electo. El 6 de noviembre de 1911, Francisco Madero tomó posesión de la presidencia de la República. Una de sus primeras medidas fue decretar una ley por la cual el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de los estados no podían ser reelectos. Las políticas, pues, de Madero, aún en contra de sus consejeros, son abrirse completamente a las libertades ciudadanas. Y es un gobierno muy criticado, es un gobierno de todo el tiempo impugnado, es un gobierno al que la caricatura política ataca y él los deja. Y eso le va causando muchos problemas desde el punto de vista simbólico, porque su investidura empieza a perder realmente el poder. El gobierno maderista sufrió el asedio de la prensa, la oposición legislativa y la permanente conspiración de los porfiristas, quienes, desde sus posiciones en el gobierno y con el poder económico, se oponían al presidente. Madero recibía por una parte los reclamos de los hacendados en contra de los campesinos, a quienes llamaban usurpadores. Por otro lado, también recibía las quejas de los campesinos encabezadas por los antiguos líderes de los ejércitos revolucionarios, especialmente por Emiliano Zapata, que pedían, ahora más que nunca, la autonomía local y los gobiernos de sus estados. Zapata estaba convencido de que si el presidente hubiera deseado, le hubiera devuelto a los pueblos las tierras que habían perdido a manos de las haciendas, de los hacendados. Sin embargo, Madero le dice a Zapata que esto tiene que esperar a pasar por un proceso legal. No puede ser de la noche a la mañana ni por un acto de autoridad justamente dictatorial, fuera de las leyes. Eso no era lo que Madero proponía. Bueno, Madero quería que Zapata entregara las armas. ¿Qué cambio estaba ofreciendo? ¿Qué cambio estaba realizando? Y entonces Zapata, ya con los suyos, se remontaron a las montañas del estado de Puebla y fue allí donde se elaboró el plan de Ayala. Madero no puede dar satisfacción a las demandas que su propia movilización social ha levantado, de tal manera que se producen nuevos alzamientos. El plan de Ayala lo cuenta todo, la tierra para el que la trabaja, y esta idea central pues, se vuelve más compleja y se expresa la recuperación de las tierras comunitarias, la ruptura de la estructura de las haciendas. Y al mismo tiempo, en el norte un alzamiento extraño en el que se liga las demandas legítimas agrarias con los grupos de la vieja oligarquía que están reorganizándose y resistiendo, acaudillado por Pascual Orozco. Hostigado por las fuerzas de Zapata en el sur y por Pascual Orozco en el norte, Madero se decidió a utilizar el último recurso que le quedaba, el ejército federal.
Bajo el mando del general Victoriano Huerta, las tropas federales se movilizaron para reprimir a los insurgentes. Sin embargo, el golpe de gracia para el gobierno maderista no provendría de los rebeldes que se negaban a deponer las armas, sino del propio ejército federal. En esta segunda fase de la contrarrevolución, un golpe militar en la Ciudad de México, protagonizado por los restos del ejército porfirista que no habían sido tocados por Madero, porque Madero lo que hace cuando toma el poder es negocia y deja al ejército como estaba, y se produce un cruento golpe de Estado en la Ciudad de México. Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la Ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos. Estos episodios fueron conocidos por el nombre de Decena Trágica. Las fuerzas que apoyan la rebelión de Bernardo Reyes toman la Ciudadela, que era un lugar donde había instalaciones militares en el centro de la Ciudad de México, en la que se conoció como la Decena Trágica. Madero trata de sitiarlos y le da el mando de las tropas de la ciudad al general Victoriano Huerta, pero este general, a través de la embajada americana, entra en componendas con los rebeldes y apresa al presidente Madero con una jugada política, lo obliga a su dimisión y por tanto en su renuncia él llega al poder y desde el punto de vista legal estaba todo aceptable, desde el punto de vista real fue un golpe de Estado. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez se encontraban detenidos esperando que Huerta decidiera qué hacer con ellos. En la noche del 22 de febrero de 1913, las tropas del ejército iniciaron el traslado de los prisioneros hacia la cárcel del Distrito Federal. En el camino, los mismos militares simularon un ataque y aprovecharon la ocasión para acribillar a Madero y a Suárez. La Ciudad de México y la prensa celebraron este asesinato planificado por Huerta, el nuevo presidente de la nación. A partir de esto surge una nueva experiencia revolucionaria, que es, se construye la dictadura de Huerta en la Ciudad de México y el viejo maderismo evolucionando, va construyéndose, todos tendrá Huerta. Ahora sí, la sangre corre de manera terrible. A medida que fue cobrando forma el gobierno de Victoriano Huerta, demostró que su política era igual a la del antiguo régimen de Porfirio Díaz en materia económica y agraria. Victoriano Huerta pidió empréstitos en el exterior, pero en vez de usarlos para ayudar a la economía del país que venía en picada desde el inicio de la revolución, grandes partes de estos capitales fueron destinados al ejército para aumentar su poderío y así poder hacer frente a las rebeliones que se avecinaban. Aquí es donde se dan las concentraciones y las organizaciones que van a ser paradigmáticas, las imágenes de la Revolución Mexicana, de grandes convoyes de ferrocarril, en donde en el techo van los revolucionarios acompañados de sus mujeres, las Adelitas, como se les conocía, son de esta etapa. Se forman grandes cuerpos de ejército y entonces sí hay grandes batallas, hay grandes combates, y es por eso que esta segunda etapa armada de la Revolución Mexicana es muchísimo más cruenta que la primera. Ahí es donde ya surgen militarmente las figuras que sean claves en el proceso revolucionario. Un oscuro gobernador en Coahuila, Venustiano Carranza, que es uno de los pocos gobernadores que mantienen la legalidad maderista. Villa en Chihuahua, que se vuelve la fuerza hegemónica
reuniendo decenas de guerrillas. Álvaro Obregón y la pequeña burguesía sonorense, con un amplio frente de clases, y estas fuerzas empiezan militarmente a avanzar contra el viejo ejército, ahora sí, de la dictadura, en la fase más cruenta de la revolución. Conforme avanzaban estos ejércitos al centro del país, iban expulsando a los políticos huertistas de esos estados, iban también haciendo huir a las élites regionales y estableciendo nuevos pactos con clases medias, con sectores populares. Entonces realmente es una lucha, por un lado, contra el ejército huertista, pero también es una lucha contra élites locales y contra un aparato político regional en todos estos ámbitos. Victoriano Huerta tuvo que hacer frente a importantes problemas militares, como la oposición zapatista en el sur y las milicias de Francisco Villa en Chihuahua. En el noreste del país, por su parte, cobraba cada vez más importancia entre los revolucionarios la figura del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue miembro de la élite política local de Coahuila. Fue uno de estos muchos reyistas que se desilusionó de Porfirio Díaz, que terminó enfrentado a él. Y esto le da una característica a la Revolución Mexicana muy importante. No pensemos que la Revolución Mexicana fue una lucha estrictamente popular, únicamente con bases campesinas. No, se tiene que entender que la Revolución Mexicana tuvo desde sus inicios, pensemos en Madero y ahora en Venustiano Carranza, líderes de clase alta o de clase media, con vinculaciones con las élites económicas o con las élites políticas. Desde el estado de Morelos, Zapata se carteaba con Villa para ponerse de acuerdo y derrocar a Huerta. Venustiano Carranza trataba de organizar el ejército revolucionario, aunque era receloso de los otros caudillos. Bueno, Venustiano Carranza lanza el plan de Guadalupe, que llama a pelear contra Victoriano Huerta para regresar al orden constitucional. Por eso se les llaman constitucionalistas. Alrededor de Venustiano Carranza llegan una serie de caudillos regionales, algunos de gran prestigio como Pancho Villa, y también hombres de una gran claridad política, tanto de centro como lo que conoceríamos ahora de izquierdas, y van conformando un grupo político en el cual Venustiano Carranza es el llamado primer jefe. Carranza logró atraer a Villa hacia sus filas, a pesar del carácter rebelde e insumiso del líder del norte. Zapata, por su parte, nunca reconoció a Carranza y continuó por su lado la lucha contra Huerta en el sur. Mientras la actividad zapatista afectaba directamente a la Ciudad de México, en el norte los constitucionalistas conseguían importantes victorias contra Huerta y avanzaban hacia el centro del país. Los constitucionalistas de Carranza contaban con el apoyo de otro actor político fundamental en la región, los Estados Unidos de América. Bueno, la relación de Venustiano Carranza con Estados Unidos varió a lo largo de los años. En un primer momento, digamos 1913, Estados Unidos ve a Venustiano Carranza como el líder de un movimiento que lo primero que controla política, social y militarmente es el norte del país. Y en el norte del país estaban concentradas las inversiones extranjeras norteamericanas. Estados Unidos prefería negociar con un revolucionario de corte más moderado, con experiencia política, con cierta legalidad, como era Venustiano Carranza, a negociar, pactar con revolucionarios de corte más popular, impredecibles en cierto sentido, como eran Pancho Villa o incluso Emiliano Zapata, con quien Estados Unidos tenía muy pocos nexos, en tanto que no había frontera y había pocas inversiones norteamericanas en la zona de Morelos. Con el pretexto de un incidente armado entre fuerzas huertistas y otras norteamericanas que vigilaban la zona petrolera de Tampico,
El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenó la ocupación del puerto de Veracruz, que se consumó el 21 de abril de 1914, cuando una numerosa flota estadounidense atacó y ocupó esa ciudad portuaria. Las tropas federales huyeron 10 minutos después de que comenzara el bombardeo. La invasión de los Estados Unidos a Veracruz se da en abril de 1914 y tiene varios objetivos. Primero, Estados Unidos estaba perfectamente informado que había crecientes diferencias entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. El riesgo que veía Estados Unidos es que el enfrentamiento entre Villa y Carranza creciera de tal manera que o empezara la guerra entre ellos, o que simplemente Villa decidiera ya no participar en la revolución en contra de Huerta. Cualquiera de las dos posibilidades iba a dar como resultado que Huerta permaneciera por un tiempo más largo al frente del poder. Un segundo elemento es que Estados Unidos estaba también perfectamente informado que venían armas desde Europa para el gobierno huertista. Entonces decide impedir la llegada de estas armas a Victoriano Huerta para luego decir: yo también colaboré en la derrota del huertismo, yo también colaboré en la instalación del nuevo gobierno y por lo tanto tengo derecho a exigir ciertas concesiones. Está pensando en sus inversiones.